Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Les saludamos a todos en esta gloriosa mañana. Les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les deseamos muchas y abundantes bendiciones de parte de Dios, ya que Dios diariamente nos bendice en grande manera. En esta hora estoy aquí, hermanos, para compartirles un bendito, glorioso mensaje de la palabra de Dios, de aliento, de ánimo y de esperanza, y de impulso para seguir adelante firmes en la palabra de Dios, firmes en quien hemos creído, en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, hermanas, yo quiero compartirles un mensaje que creo que Dios me ha dado y ahora quiero hacerlos a ustedes participantes de este mensaje. Este mensaje lo he titulado de la siguiente manera: lo que hemos visto y oído no debemos callarlo. No, hermanos, lo que nosotros hemos visto de parte de Dios y de Dios directamente, no debemos callarlo. Lo que hemos oído también de parte de Dios, directamente de Dios, no debemos callarlo. Porque ya Jesucristo lo dijo en cierta ocasión, que si nosotros callamos, las piedras hablarían. Vivimos tiempos finales. Y ahora más que nunca, si usted no se ha dado cuenta, las piedras están hablando. Las piedras están empezando a hablar. Personas que no tienen que ver nada o mucho con la palabra de Dios, están hablando cosas que están escritas en la palabra de Dios. Se pueden llamar estas personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, o que si lo tienen, pero que ellos nunca le habían dado crédito a la palabra de Dios, pero ahora están hablando que lo que está ocurriendo, que lo que está pasando, no pueden negar lo que es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ellos mismos están dando por hecho que ya lo que ocurre, lo que pasa y sucede son cosas que ya estaban profetizadas desde hace muchos años por Dios, por los profetas, por nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios. Esa gente no son cristianos. Esa gente no son seguidores de Cristo, pero están dando por hecho y ya no pueden callarlo ellos. Y si ellos no lo pueden callar, ¿por qué usted y yo, que nos llamamos cristianos, a veces lo callamos? Si ellos, que no son cristianos ni seguidores de Cristo como usted y como yo, ¿por qué ellos no pueden callarlo y usted a veces sí se calla? Yo sí me callo. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no abrimos nuestra boca para decir lo que hemos visto, lo que hemos oído? Hoy más que nunca estamos siendo testigos de demasiadas cosas extraordinarias, sobrenaturales, cumplimiento claro de las profecías de la palabra de Dios. No debemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Fue lo mismo que dijeron los apóstoles cuando les mandaron a que se callaran. Le dijeron que ya no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Y su respuesta de ellos fue clara: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y no se callaron, aun cuando se encontraban en amenaza, aun cuando se encontraban en peligro de muerte, porque los amenazaron hasta de muerte si ellos no se callaban. Les amenazaron con encarcelarlos si ellos no se callaban. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20.
Hechos capítulo 4, 18 al 20 dice: y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Miren, estaban resueltos. Ellos tuvieron que hacer un análisis profundo. Ellos tuvieron que tomar una decisión fuerte y firme: obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Los líderes religiosos les estaban mandando a hacer algo. Y ya sabemos que parece que les tocaba obedecerles a los líderes de aquel tiempo. Y parece que lo correcto tenía que ser obedecerles a los líderes de aquel tiempo, simplemente porque ellos no estaban de acuerdo con lo que ellos predicaban, con lo que ellos hablaban. Hermanos, pero los discípulos, los apóstoles, sabían en quién habían creído y sabían a quién habían escuchado y estaban seguros de quién habían aprendido. Estaban seguros de que de quien habían aprendido era del mismo Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos anduvieron con Él, caminaron con Él, comieron con Él, escucharon todos sus mensajes, escucharon todas las enseñanzas de su Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y ellos estaban resueltos. Aún en medio de amenazas, hasta de muerte y de privación de su libertad, ellos estaban dispuestos y resueltos a hablar y a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ellos mismos directamente habían escuchado con sus propios oídos, directamente de los labios del Maestro, de los labios de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos habían sido testigos de todo lo que el Señor hizo y de todo lo que el Señor enseñó y habló. Y ellos lograron ser convencidos y estaban bien convencidos completamente de que Jesucristo fue, es y era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ellos tenían que continuar con lo que el Señor Jesucristo les había ya encomendado, que ellos deberían de seguir predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio de salvación. Por eso, hermanos, lo que hemos visto y oído, tratándose de Dios, por supuesto, tratándose de la palabra de Dios, tratándose de las experiencias que usted y yo hemos tenido con Dios, al tener ese encuentro glorioso con Dios y al experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, el mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo. El mejor maestro es el Espíritu Santo, que si usted ha recibido a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, obrando, operando y hasta enseñándole y recordándole todo aquello que usted de repente se le olvide por ahí. Los apóstoles estaban resueltos a no callar, a seguir hablando, aún en medio de opresión, aún en medio de oposición, aún en medio de amenazas, y amenazas fuertes, no cualquiera amenazas, no amenazas livianas, amenazas terribles, amenazas fuertes, amenazas hasta de muerte. Sus vidas se veían peligrando si ellos seguían hablando del Señor Jesucristo. Pero ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después de todo, ellos sí sintieron la presión, claro que sí. Sí sintieron el acecho, claro que sí. Pero fueron y les contaron a los demás, los demás hermanos,
Y dice que se reunieron, oraron juntos, clamaron a Dios. Y mire la palabra del Señor, lo que nos dice el versículo 31. Después de que oraron, acabaron seguros y completamente más firmes y más resueltos de que seguirían predicando la palabra de Dios, de que seguirían hablando de nuestro Señor Jesucristo, viniera lo que viniera, pasara lo que pasara, no importando lo que tuvieran que enfrentar o vivir, ellos seguirían predicando la palabra de Dios. Pero fueron a orar y a llenarse y a revestirse más todavía del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4 versículo 31 dice: y como hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Óigalo bien. Usted como que siente cierto miedo, temor, o como que no quiere hacerlo, como que le da pena, le da vergüenza por cosas que por ahí se le atraviesan, por cosas que ahí se le levantan, por cosas contrarias que oye, por cosas contrarias que ve. Usted vaya al sitio de la oración, ore a Dios y dígale que le ayude y que le dé fuerza, que le dé valor para que usted pueda llevar a cabo la obra de evangelista, para que usted pueda llevar a cabo la obra de Dios. Es urgente, y más en estos últimos tiempos. Si en aquel tiempo los discípulos estaban resueltos a no callar y hablar lo que habían visto y hablar lo que habían oído, cuánto más nosotros ahora, que el tiempo se nos termina, el tiempo se nos acaba, tenemos que hablar lo que hemos visto y oído, tenemos que compartir lo que hemos visto y oído. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hermanos, hermanas, no dejemos que el diablo nos cierre la boca, no dejemos que el diablo nos tape la boca, no dejemos que el diablo nos amedrente, nos intimide. No permitamos que el diablo nos calle. No lo permitamos. Los discípulos se veían súper presionados y con amenazas muy fuertes y aún estaban resueltos a no callar. ¿Cuánto más usted? Yo no sé, tal vez alguien también por este amenazado de muerte, pero la mayoría no. Y aun cuando fuera así, nosotros debemos estar resueltos, lo que esté a nuestro alcance para hacer. Hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, no debemos callarlo. Por muy grandes que fueran las amenazas, por muy grandes que fueran las presiones, por muy grandes que fueran las acechanzas, no debemos callar. Porque si nosotros callamos, las piedras tendrán que tomar nuestro lugar. Las piedras tendrán que tomar nuestro papel. Y las piedras hablarán todo lo que nosotros no hablamos por miedo, por temor o por cualquier otra causa, razón o motivo. Y qué vergüenza para nosotros que Dios nos ha dado ese gran privilegio de ser sus testigos. Digo, Señor, vosotros sois mis testigos. Nosotros somos testigos de la gracia, del amor y del poder de Dios y de su misericordia, de todas sus grandes bendiciones y de todo lo que Él ha hablado y de todo lo que Él ha hecho. Somos testigos del poder de Dios. ¿Cómo seríamos capaces de callarnos y de, por una simple pena o vergüenza, no hablarle a la gente la palabra de Dios, no hablarles de Jesucristo, no hablarles de que Jesucristo es el único Salvador del mundo? ¿Cómo nos vamos a callar? No nos debemos callar. Si nos callamos, le estaremos dando el gusto al diablo. Si nos callamos, el diablo brincaría de gusto y celebraría con sus demonios, porque estaría callando a los que deberían de hablar de parte de Dios. Claro que Dios tendría que dar a conocer lo que Él quiere dar a conocer de la manera que fuera, pero de que lo hace, lo hace. Si usted no lo quiere hacer, no crea que Dios se va a quedar así. Dios tomará lo que sea y va a hacer lo que Él quiera hacer, y lo va a hacer porque lo va a hacer. Con usted y sin usted lo va a hacer. Pero usted y yo quedaremos fuera si no lo hacemos, si no nos ponemos a las órdenes de Dios. Si nosotros nos mostramos cobardes y no queremos
sufrir nada por Cristo, ni pase nada por Cristo. Hermanos, hermanas, lo que hemos visto y oído no debemos callarlo. Debemos vocearlo a los cuatro vientos. Debemos hablarlo a los cuatro vientos. Debemos publicarlo a los cuatro vientos. Que todos sepan que Jesucristo es el Señor. Que todos sepan que Jesucristo es el Salvador del mundo. Que todos sepan que el tiempo se les acaba y que si no se apresuran a correr a los pies de Jesucristo, arrepentidos, arrepentidas, se perderán. Pero que entiendan que Dios les está dando una gran oportunidad y que Dios les está hablando a tiempo para que no tengan que sufrir las consecuencias terribles que vendrán más adelante para todos aquellos que no quieran refugiarse en Jesucristo y aceptarlo como su Salvador. Nosotros somos los portavoces de Dios. Nosotros somos los portadores de la palabra de Dios. Si usted no lo quiere hacer y yo no lo quiero hacer, no nos obliga a Dios a hacerlo, pero sí quedaremos fuera del plan de salvación de Dios sin duda. Usted y yo somos los llamados. Usted y yo somos los indicados para hablar a los cuatro vientos el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes tenemos que orar para tener el pleno y real respaldo de Dios, para poder hablar realmente con autoridad, poder y valor el mensaje de la palabra de Dios, confirmando Dios en nosotros, que es Él hablando a través de nosotros. Amados hermanos, lo que hemos visto y lo que hemos oído de Dios y de parte de Dios, no debemos callarlo. Todos lo deben de saber, todos lo deben de escuchar. Tal vez no todos lo van a aceptar, pero todos lo deben saber y todos lo deben conocer. Y los portadores de esto somos nosotros, usted y yo. Dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Hermanos, quiero dejarlo con otra parte espiritual de la Biblia. Otra parte espiritual de la Biblia. Segunda Epístola Universal del apóstol Pedro. Segunda Epístola Universal del apóstol Pedro, capítulo 1. Mire por qué los discípulos no decidieron callar lo que habían visto y oído, porque fue grande, portentoso y maravilloso lo que vieron, lo que oyeron en el Maestro, lo que vieron en nuestro Señor Jesucristo. Fue algo grande, no podían callarlo de verdad. Usted y yo hemos visto cosas grandes y hemos oído cosas grandes. ¿Por qué vamos a callarnos nosotros? Usted y yo hasta este momento todavía no nos vemos en peligro de muerte. Tal vez más adelante pudiéramos vernos así, pero por ahora todavía tenemos esa libertad de hablar y no nos vemos amenazados de muerte. Hablemos de Cristo, hablemos de Dios, por si algún día las cosas se ponen demasiado difíciles y tal vez ya no podamos hablar de igual manera con toda libertad. Ya lo hablamos ahora, ya les compartimos a la gente ahora, los más, el mensaje de la palabra de Dios. Segunda Epístola Universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos, alabado sea el Señor. Versículo 16 hasta el versículo 19. Leemos que dice de la siguiente manera. Segunda Epístola Universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19, dice así. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. Dice así: porque no hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amados hermanos, lo que hemos visto y oído no debemos callarlo. Así como los apóstoles. Ellos no callaron lo que vieron y no callaron lo que vieron. Lo hablaron abiertamente, sin miedo y sin temor, resueltos a propagar a Jesucristo y su evangelio por todas partes del mundo, aún viéndose amenazados. Y mire, aquí donde hemos dado lectura, encontramos porque ellos no se callaron, porque en realidad ellos fueron reales y plenos testigos de Jesucristo y de su real y gran obra. Y les quedó bien claros que Jesucristo fue el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado en ese cuerpo. Y aunque ya se había ido el Señor Jesucristo al cielo, ahora a ellos les tocaba seguir hablando y testificando las palabras de Dios, las maravillas de Dios, las obras de Dios. Ellos no se callaron. Y debido a eso, por eso es que hasta nosotros ha llegado este glorioso mensaje. Porque ellos no se callaron. Pues usted y yo no nos callemos. Hablemos. Ellos, dice aquí la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Ellos vieron a Jesucristo cara a cara, frente a frente, plenamente. Usted dirá, pero nosotros no. Pero lo creemos por la fe. Porque aquí está escrito la palabra de Dios, que ya vamos a ver más adelante, que es la palabra más segura a la cual debemos dar oído y prestar atención. Dice, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue de él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. El mismo Padre dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo amado, en el cual él había encontrado todo su contentamiento. Y los apóstoles habían escuchado esta voz del mismo Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Dice más el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Ellos tenían razones fuertes para no callar. Tenían razones muy fuertes para seguir hablando y predicando a Jesucristo, aún en medio de las amenazas de muerte que les estaban dando a los apóstoles en aquel tiempo. Pero nuevamente usted dirá, pero nosotros no vimos al Señor, pero nosotros no oímos esa voz, pero nosotros no fuimos testigos oculares de eso que habló e hizo nuestro Señor Jesucristo. No, pero usted tiene fe y yo tengo fe y creemos que esto es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y que creemos que esto es la palabra de Dios. Si nosotros no oímos audiblemente a Jesús, si nosotros no vimos ocularmente a Jesús, pero sí tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, como dijo el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? ¿Quién no tiene una Biblia en sus manos?
es necesario que usted la escudriñe y la lea. Esta es la palabra de Dios. Esta es la antorcha, esta es la luz, esta es la lumbrera. Esta es la que nos va a ayudar a mirar bien, claramente, para caminar correctamente y en el camino correcto. La palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Si usted camina sin leer y estudiar la palabra de Dios, usted está caminando en la oscuridad. Pero salga de la oscuridad, corra a la palabra de Dios, déjese alumbrar por ella, y usted caminará seguro, porque caminará con Dios. Y usted entonces también podrá ser testigo de Dios y de su poder, porque aquí encontrará la palabra directa de Dios, y aquí encontrará las promesas directas de Dios, y en el usted creerle a la palabra de Dios y a las promesas de Dios, se harán reales y efectivas en usted, tanto la palabra de Dios como las promesas de Dios, y usted será testigo de que esto es la palabra de Dios, y de que las promesas de Dios son verdaderas, porque en usted se han hecho una realidad. Y nosotros ya somos testigos de que Jesucristo es el Señor, de que Él es Dios, y que aunque no lo vimos y no lo vemos, creemos que un día lo veremos cara a cara y estaremos con Él por toda la eternidad, disfrutando de las mansiones eternas que tiene preparadas para todos los que le aman. Amados hermanos, amadas hermanas, lo que hemos visto y oído no debemos callarlo, porque si nos callamos, las piedras tendrán que hablar por parte nuestra. Pero no, hermanos, al menos yo de mi parte no quiero que una piedra ocupe mi lugar. Si Dios quiere usar las piedras y todos los objetos también, los astros, las cosas, y Dios quiere usar a las personas que no conocen a Dios ni lo buscan en verdad, y las hace hablar de parte de Dios, que lo haga el Señor, pero que no lo hagan esas cosas o esas personas que no buscan a Dios en lugar mío. No, que ellos hagan su parte y que yo haga mi parte, y que Dios pueda lograrse agradar de mí, y que Dios pueda agradarse de usted, porque esté realmente haciendo la real voluntad de Dios. Y usted y yo estemos haciendo la real voluntad de Dios y hablando la verdadera palabra de Dios a los cuatro vientos. La estemos propagando por donde quiera, en el mundo entero ahora por las redes sociales. Dios nos ha abierto una puerta de facilidad para poder llegar al mundo entero con el mensaje de la palabra de Dios. Hay que ir a las calles, hay que ir a los parques, hay que ir a las ciudades, a las comunidades, hay que ir a tocar puertas, hay que ir a los hospitales, hay que ir a los reclusorios, hay que ir a los centros de rehabilitación. Bueno, por donde quiera que Dios nos abra puertas y lugares, y donde quiera que haya posibilidad de pararnos para predicar la palabra de Dios, prediquémosla. Pero eso sí, metámonos en una vida de oración, para que podamos hablar la palabra de Dios de verdad y con confianza, llevando el pleno respaldo en nosotros del poder del Espíritu Santo, como pasó con los apóstoles. Sí se vieron medios intimados cuando los amenazaron. Sí se vieron medios amedrentados cuando los amenazaron. Pero corrieron a la oración, corrieron a los pies de Jesús para recargar fuerza, para recargar valor. Y lo lograron. Y continuaron con la predicación del Evangelio. Así usted y yo debemos predicar la palabra de Dios, pero para que nada ni él nos detenga y nos pare, debemos mantener una real e íntima comunión con Dios en oración diariamente, ahí en intimidad, ahí en comunión con Dios, llenándonos diariamente del poder del Espíritu Santo, llenándonos diariamente de la presencia de Dios, y será la presencia de Dios la que nos mantendrá activos en lo que en realidad y en verdad debemos estar plenamente activos, y más ahora en estos últimos tiempos.
en la oración y la predicación del Evangelio. El tiempo se nos acaba. Aprovechemos el día. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo que se debe obrar mientras el día dura, porque la noche viene cuando ya nadie va a obrar. Así es que usted y yo debemos de apresurarnos, de redoblar esfuerzos para orar más, ayunar más, leer más la palabra de Dios y obedecerla más y ponerla por obra, por supuesto. Debemos orar demasiado para que nos ayude a dar realmente un buen ejemplo y un buen testimonio, principalmente, y que el Espíritu Santo nos respalde y nos confirme como verdaderos portadores y portavoces del Dios vivo, del Dios del cielo, aquí en la tierra, mientras aquí estamos en la tierra. Que seamos verdaderos dispensadores de Dios, verdaderos embajadores de Dios, verdaderos pregoneros de justicia, como fue Noé en los tiempos del diluvio, antes del diluvio. Nosotros seamos esos pregoneros del Evangelio, esos pregoneros de justicia, pero hagámonos hombres realmente de Dios. Las hermanas, háganse mujeres de Dios. Hagámonos verdaderos instrumentos afinados de las manos de Dios, verdaderos vasos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y no callemos lo que hemos visto y lo que hemos oído de Dios y de parte de Dios, porque si callamos, las piedras hablarán, y ya estemos delante de Dios, ante su presencia, no vamos a poder mirarlo a los ojos, porque si ahora usted y yo nos callamos, si ahora usted por pena o vergüenza o por diferentes causas, motivos o razones no hacemos la obra de evangelista, dijo el Señor que los que se avergonzaren de Él y de sus palabras, Él también se avergonzará delante del Padre de sus ángeles allá en los cielos, se avergonzará de nosotros. Y para que esto no suceda, debemos de no avergonzarnos de Jesucristo ni de su palabra. Hablemos con autoridad, con poder, con valor, con amor. Hablemos de Jesucristo, que todos conozcan, que todos sepan. Si no se salvan será muy su problema, pero que se sepa que a tiempo y cuando había oportunidad de vida, hubo quien les anunció y les habló de parte de Dios para que pudieran salvarse. Usted y yo habríamos librado nuestra vida, habríamos librado nuestra alma, porque lo que debíamos hacer, habríamos hecho. Y lo que debemos hacer, debemos hacerlo. Lo que nos toca a nosotros, lo hayamos hecho, lo estemos haciendo con la ayuda de Dios, hermanos. Que no tengamos que recibir de parte de Dios que nos vaya a tener que decir que nos dio la posibilidad y la oportunidad y ese privilegio de ser portadores de Él, de ser portadores de su palabra, de ser transmisores de su evangelio, y nos va a decir: ¿por qué no lo hiciste? Si yo te di todo lo necesario, si yo te di todo lo que te hacía falta, te puse en tus manos todo lo que requerías para hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? Que Dios nos vaya a decir: hasta te abrí las puertas. Nos vaya a decir: y te puse las cosas en charola de plata. Te lo puse todo a la mano y al alcance y demasiado fácil para que lo hicieras. ¿Por qué no lo hiciste? Se nos caería la cara de vergüenza en ese día. Y tal vez hasta nos tenga que llegar a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Por desobedientes, por desidiosos, por no haberle obedecido en ese gran mandato directo que Él nos da: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, pero estamos a tiempo. Si usted lo está haciendo, sígalo haciendo, y más todavía. Si no lo hace, empiézalo a hacer, y con esfuerzo, y con empeño, y con esmero. Todavía tenemos tiempo. Hoy todavía no es tarde. Hablemos de Cristo, hablemos de Dios.
que todos escuchen, que todos oigan a través de nosotros, a través de nuestros labios, que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador del mundo. Y que para ser salvos lo tienen que aceptar como su único y suficiente Salvador. No hay otra forma de salvarse más que de esa manera. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha bendición y de dedicación, y a usted lo lleve a reflexionar y a tomar cartas en este asunto y en este punto, y ojalá y usted sea uno de los que se levanten y resplandezcan y resplandezcamos todos como luminares en el mundo, para gloria de Dios, para bendición de muchos. Dios le bendiga, hasta la próxima sesión, nos concede y nos presta la vida. Nos veremos en otro video, si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos porque Cristo viene y viene hecha. Dios le bendiga a todos. Amén.